Ahora, ya sabemos cuál es el mal. ¿Cómo es la primera palabra? Descarriada. Descarriados. Así todo el mundo. Segunda palabra, Pervertido. pervertido. Ahora, ¿cómo podemos corregir eso? Ahí viene, atención. Ustedes, Ahí está, otra vez. ustedes, No espere que lo hagan los obispos. Otra vez. ustedes, No esperen que lo hagan los curas. No, señor. ¿Quiénes lo tienen que hacer? ustedes, Ustedes. Lo que nos están viendo también a través de las redes sociales. Ustedes. ¿Se acuerda que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Y que brille su luz para que la gente dé gloria a Dios. Ustedes. ¿Qué pasa? ustedes son entre ellos Entre ellos los pervertidos, los descarriados. Ustedes son entre ellos. como las estrellas del universo. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular! ¡Qué fascinante! A mí me emociona. Esto a mí me fascina. Me gozo. Aunque me den más palo que una gata ladrona. Pregúntenme si me importa. No me importa. Porque estoy convencido de lo que hago, de lo que creo, de lo que está escrito. Otra vez, ustedes. Ustedes son entre ellos como las estrellas en el universo. ¿Quiénes quieren ser como las estrellas en el universo? Nosotros. A ver, bueno, fírmelo. Levanten la mano los que quieren ser como las estrellas en el firmamento. A ver, muy bien. Ustedes, para ser como las estrellas en el firmamento, paren la oreja lo que tienen que hacer. Escuchen. Pónganme la cámara para acá para que escuchen ahora. Porque guardan la palabra de vida. ¡Ah, bárbaro! Si quieren ser como las estrellas en el firmamento, como el sol a mediodía, tienen que leer, gustar, saborear y guardar la palabra de vida, la palabra de Dios, esa que en Boston destruyeron porque al diablo no le agrada la palabra de Dios, que es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y es el arma con que podemos vencer al diablo. Por eso cuando ustedes ponen a leer la Biblia les da sueño. Porque el diablo les pasa la cola de para acá y ustedes hacen... Y si le pasan la cola de para acá, donde le pase la cola, para allá va. Tenemos ese gran problema. Necesitamos urgente, cristianos que vuelvan a la fuente, que crean en la palabra, para que sean como las estrellas en el firmamento o como el sol a mediodía. Dígame si no, Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿qué dice Jesús en San Mateo capítulo 5, versículo 13? Jesucristo fue muy claro, no lo podemos esquivar, tenemos que ser conscientes de esa realidad, lo dice el maestro, por algo lo dice. El maestro nos enseña que el mundo está en tinieblas. ¿Qué dice el 13? A ver, un poquitico. Ustedes aprendieron también. Un poquito más atrás, el 10. Espera que está oscuro. Ah, ese sí es un gran problema. Se fue la luz. Se fue la luz. Ah, mire, así anda el mundo. Así estamos oscuras. Así estamos sin la palabra de Dios. Ahora noten la diferencia cuando leemos la palabra de Dios. Ahorita que salgamos de este túnel, verán la diferencia entre no leer la Biblia y el leer la Biblia. Cuando ustedes no leen la Biblia, están a oscuras y no saben a quién creerle. ¿A quién le creemos? Unos curas dicen una cosa, otros curas dicen otra. Unos obispos dicen una cosa, otros obispos dicen otra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quién creerle? Pues solamente tenemos que salir del túnel donde no se lee la palabra. En el túnel que estamos metidos, pereza para leer la palabra de Dios. Donde no creemos en la palabra de Dios, donde la palabra de Dios pasó de moda, salir de ese túnel para poder dejarnos iluminar por la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mi paso, una luz en el sendero. El versículo 10 que dice, Mateo 5, 10. Felices los que son... No, a ver, usted no me leyó el 13 entonces, 5, 13. Ustedes, Ese sí, ustedes.
Ese rato me estaba cayendo a muela, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Primero dice que son la sal. Y si la ¿Qué significa la sal? Que el mundo no tiene sabor. Que el mundo sin cristianos llegó la luz. Cuando se lee la Biblia, llega la luz. Ustedes son la sal, significa el mundo no tiene sabor sin ustedes. Sin los cristianos, sin los que leen la Biblia, el mundo está sin sabor. No sabe, no tiene sentido la vida, no vale la pena vivir. Pregúntele a un joven que no lee la Biblia si cree en Dios. Pregúntele si tiene sentido su vida. ¿Por qué se quitan la vida? ¿Por qué están metidos en droga y en prostitución y en el alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué no creen en Dios? Están sin sabor, les falta el sazón. Ahora dice Jesús, ustedes son la sal. Pónganle sabor. Y si la sal se vuelve desabrida, Pero si ustedes, siendo católicos, siendo creyentes, siendo los grupos de apostolado, siendo los que van a misa todos los domingos, se vuelven desabridos, no les da sabor al mundo, entonces, ¿con qué se les salará? ¿con qué se le puede devolver el sabor? O sea, ¿para qué sirve? Ahorita va a decir para qué sirve. Ya no sirve para nada. ¡Ah, bárbaro! ¿Para qué sirve un católico que no lea la palabra de Dios, que no crea en la palabra de Dios? No sirve para nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué sirve un cura que no lea la palabra de Dios? No sirve para nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Para qué sirve un obispo que no lea la palabra de Dios ni crea en la palabra de Dios? No sirve para nada. Ejemplo, los obispos de Alemania que están pidiendo quitar la Biblia. Oye, qué curioso, ¿no? Atacan la Biblia, ¿no? No se cree, por eso la oscuridad es tan grande que cualquier persona que tenga uso de razón podrá darse cuenta que esos obispos están fuera, pero absolutamente fuera de pote. Les patina el coco. Hay mucha oscuridad. O sea, yo lo que quiero es que vean que la oscuridad es tan grande que llega hasta los obispos por no leer la palabra De Dios. de Dios. Entonces no sirve. Para nada. Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura. Bárbaro. ¿Por qué el mundo quiere tirar a la iglesia a la basura? Porque hacen falta obispos, sacerdotes y laicos que crean en la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios. Por eso quieren echarlo a la basura. Sigue. O para que la pise la gente. ¿No es eso lo que está pasando ahora? Ustedes son luz para el mundo. El mundo está en tinieblas. Está a oscuras. Miren los jóvenes perdidos en la droga. Miren los jóvenes perdidos en el alcohol, en las discotecas, en los vicios. No son felices. Miren eso que los que hablan de ideología de género, que quieren ser libres, queremos ser felices. Déjenos ser felices. Pregúntele a un homosexual si es feliz. Pregúntele a una lesbiana si es feliz. Pregúntele a un drogadicto si es feliz. Es feliz por un instante, supuestamente. Una felicidad fugaz. Pero no son felices. No son felices. Y no por culpa de los demás. Es por culpa del estilo de vida que están viviendo. Porque los engañaron. Le hicieron creer que así eran felices. Y no. Pero ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. Los cristianos no nos podemos esconder. Dios nos puso para que estemos en lo alto. ¿Por qué escondernos? ¿Por qué no leer la palabra de Dios? ¿Por qué no predicar la palabra de Dios? ¿Por qué escondernos? No se enciende una lámpara para esconderla en un texto, sino para ponerla en un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Si ustedes fueron bautizados cristianos, católicos, si se les enseñó la catequesis, se les dio la fe, se les confirmó, no es para que se metan como luz debajo de una olla, debajo de una mesa, es para que alumbren en un candelabro.
para que ustedes sean luz en medio del mundo, para que no se callen. Hoy día los maestros católicos se han callado la boca y ahora ¿quiénes mandan? Los maestros ateos. Por eso los niños no tienen maestros que sean creyentes. Por eso los jóvenes creen cuando están en la casa un poquito, cuando llegaron a la universidad o al liceo, encontraron puros maestros ateos. Y como los maestros son el ejemplo a seguir, el modelo a seguir, pues los jóvenes se van con ellos. ¿Por qué? Porque los maestros católicos prefirieron ser una luz debajo de la mesa, debajo de la olla. Y los políticos, ustedes no se dan cuenta que los políticos todos, ahora ser político es sinónimo de ser ladrón, de ser ateo, de ser, ¿cómo es? En contra de la nueva orden mundial, en contra de los valores cristianos. ¿Y dónde están los políticos cristianos, los políticos creyentes, católicos con los valores cristianos? Eso no existe, están escondidos debajo de la olla. No, tenemos uno en México, Andrés, el presidente. No me caiga mentira, porque se va por el mismo camino de Venezuela. ¿En serio? Y para allá van, lo que pasa es que los mexicanos no saben para dónde van, nosotros los venezolanos sí sabemos para dónde van, porque nosotros pasamos por ahí. Y los cubanos también pasaron por ahí, y los colombianos van por el mismo camino, solamente que hasta que no lo vivan, no lo creerán. Ese es el detalle. Porque tienen facilidad, se llama populismo, facilidad de engañar a la gente y la gente de creerles. Pero al final caen como tontos, igual que los venezolanos. Pero falta la luz de la palabra de Dios que nos ilumine. Entonces, queridos hermanos, Jesús dice, no podemos ocultarnos debajo de la mesa. ¿Dónde están los sacerdotes y los obispos? Una luz, pero debajo de la mesa. Callaos. En medio de lo que está pasando en el mundo, callaos. Mire el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. Una luz que se puso encima de la mesa. ¿Qué hicieron con él? La bajaron. Lo metieron en la cárcel para apagar esa luz. Y yo pregunto, ¿y es que no hay más obispos en Nicaragua que levanten la voz? Pero prefieren estar debajo de la mesa. ¿Y es que no hay más sacerdotes en Nicaragua que le levanten la voz? Sí, pero están metidos debajo de una olla, escondidos, por miedo a que les maten. ¿Y qué sabe qué decía el maestro? No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ah, pero eso se nos olvida. Y qué triste, ¿no? Un obispo y los demás obispos del mundo callados, uno que otro por allí dice una cosita, pero sin mucho problema. ¿Por qué, por ejemplo, el comunismo está invadiendo América? Y no solamente América, y se está imponiendo por todos lados. Porque los obispos se callan la boca, no le dicen al pueblo nada, para que no le digan que se está metiendo en política. Porque los curas no se pueden meter en política. Y es verdad, pero meterse en política es que un cura se meta gobernador, alcalde o se meta presidente. Meterse en política no es que un cura le predique a un político. El cura tiene que predicarle a los políticos y decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso no es meterse en política. Hablar de los políticos, eso no es problema. Eso no es malo, eso no está prohibido. Jesús dijo, vaya a predicar el evangelio a toda criatura. Pero los ignorantes dicen que los curas no tienen que meterse en política. No confundan la chicha con la limonada. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Los sacerdotes tenemos que hablarle a los políticos y decirle, no sean corruptos. Decirle a los políticos las cosas que van en contra de Dios no es aceptable, es detestable. Los valores cristianos son los primeros que hay que colocar por delante, en alto. ¿Eso es ser político? No, eso es ser una luz encima de un candelero o encima de una mesa y no abajo de la olla o debajo de la mesa. Pero el mundo anda en densa oscuridad que hasta los mismos católicos dicen los curas no deben meterse en política. Este cura, uy, tan calidad, padre, usted me caía muy bien, pero ya comenzó a hablar de política.
Usted tiene en su cabeza una densa oscuridad, unas tinieblas que no le permiten ver. Y habla igual que los demás. Porque la verdad es que el sacerdote, como luz del mundo, debe guiar, orientar al mundo entero y decirle las cosas. Que no le hagan caso, eso es problema de ellos. Pero hay que decir la verdad abiertamente. Bueno, ustedes son la luz del mundo, tarea para la casa. Pero ojo, para ser de luz del mundo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. De lo contrario, no podremos ser luz del mundo. Ustedes son testigos. Cuando ustedes están confundidos, que no saben qué hacer o qué pensar, y ven un video donde les muestro con la palabra de Dios, díganme, ¿no les quedan las cosas claras a ustedes? Sí. ¿No disipa las tinieblas del error? Sí. Claro que sí, porque es una lámpara para nuestro paso. ¿Por qué a mí no me engañan muy a la buena? Porque conoce la palabra de Dios. Ahorita, por ejemplo, ustedes ahorita vieron la pandemia, la supuesta pandemia, que no era pandemia, sino pandemia. ¿Ustedes no dieron cuenta cómo engañaron hasta los curas y a los obispos? Engañaditos. ¿Por qué? ¿Y por qué no me engañaron a mí? Ahí dijeron a la gente, oye, si no se ponen tapabocas, todo el mundo muere. En mi pueblo, mi familia no se puso tapabocas, ni permití que en mi pueblo nadie se pusiera tapabocas. ¿Y por qué no se acabó mi pueblo? ¿Y por qué morían todos los alrededor? ¿Y por qué en mi pueblo no? ¿Qué pasaría, no? Qué curioso. Y no llevamos a nadie para el hospital. No se pueden acercar. Yo iba y confesaba a los enfermos. Oraba por los enfermos. Cerraron las iglesias. Y yo iba y oraba, se celebraba la misa en la casa o en el campo con la gente. Vénganse para acá y celebramos la misa. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué la gente no se murió? Y todos decían, los doctores, la guardia, la policía, nos buscaban como si fuéramos asesinos. ¿Y por qué muchos de ellos murieron y por qué nosotros no? Porque creímos en un Dios y no me pudieron engañar. Me dijeron que eso era el que no se ponía tapabocas se moría, el que no se ponía la vacuna se moría, que el pueblo se iba a destruir, se iba a acabar. Y vean a Puerto Nuevo a ver si acabó. Y después me mandaron para la Florida y estuve en la Florida. Allá tampoco permití que la gente creyera en los hombres y no en Dios. Les aferré en la oración, en la palabra de Dios. Vayan a ver cuántos murieron. Pero el mundo entero se engañó. Le ponían la vacuna y de todas maneras se morían. Usaban tapabocas y de todas maneras se morían. Y no les permitieron vivir su fe, ni la esperanza, ni el amor. Nada de eso. Las virtudes teologales se las destruyeron. ¿Por qué? Porque nos engañaron. Pero la gente no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Y si no leemos la palabra, estamos en la oscuridad. El próximo que va a preguntar, pues, otro que va a preguntar. A ver, vengan, tiene que venir para acá. Aquí está el micrófono. Venga para acá, aquí está el micrófono. Siéntese aquí y hace la pregunta. Padre, pero entonces los que se murieron, toda la gente que se murió. La gente que se murió, ¿saben qué dijo Jesús? A mí me gusta Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe qué dijo? Que te suceda como has creído. Si usted creía que se iba a morir, pues murió. Que te suceda como... Jesús no dio un cheque en blanco. El cheque en blanco es que te suceda como has creído. Yo creí que Jesús era poderoso y me podía salvar. Y creí que la oración lo lograba todo. Y en oración y aferrado a Jesús, mi Señor, yo lo creí. Él me salvó, salvó a mi pueblo. Y no, allá tengo pruebas. Es más, cuando me dejen montar los videos, los voy a montar para que ustedes se vean qué hacíamos nosotros. Y dónde celebrábamos. Y cómo celebrábamos. Y qué les predicaba yo en plena pandemia a la gente. Cuando me dejen montar los videos, los monto. Porque eso está prohibido, montarlos. Para que la gente no se dé cuenta que tenemos que vivir de fe, de esperanza y de amor. Y lo que yo hacía, yo no tenía problema. Pero gente se murió, claro que sí. Y se siguen muriendo y se van a seguir muriendo. Porque nadie se muere antes de tiempo. Todos nos morimos el día que nos toca. Nadie se muere en la víspera. ¿Se acuerdan de Jesús? Una vez lo agarraron para tirarlo por un barranco para abajo, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque no había llegado su hora.
Otro día agarraron piedra para matarlo y no pudieron matarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado. Porque no había llegado su hora. Cuando tenía 33 años le dio un infarto y se murió. ¿Así fue? No, Ah, no, mentira, le dio cáncer y se murió. tampoco. Ah, no, tampoco. ¿Qué fue lo que pasó? Lo No, no persiguieron. murió, no murió. Lo persiguieron por... ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿De qué murió? ¿Murió de cáncer? No, ¿Murió de sida? no, ¿De qué murió? por amor a nosotros. No, ¿de qué murió? No, ¿por qué? ¿De qué murió? ¡Lo mataron! Ahora, lo mataron antes de tiempo. Ay, no era su hora. Dice la Biblia, llegada su hora, murió. O sea, antes no lo pudieron matar porque no llegaba la hora. Y lo mataron, y cuando lo mataron, le llegó la hora. ¿Y cuántos años tenía? 33 años. Si yo fuera el Hijo de Dios, le pediría vivir 2000 años mínimo. ¿Y por qué Jesús murió a los 33? Levante las manos. No, todavía no. Ahorita le preguntamos, cuando tengamos la luz, para verlo, para que lo firme la gente. Ajá, ya llegó la luz. Levanten la mano los que tienen más de 33 años. Están viviendo de sobra. Porque Jesús, el Hijo de Dios, llegó hasta 33 y ustedes pasaron de ahí, o ustedes están viviendo de sobra. Porque Jesucristo nos enseñó que lo más importante no es vivir mucho, sino saber vivir. Y nos enseñó que nadie se muere antes de tiempo, que se muere cuando le llega Su hora. la hora. ¿Por qué ustedes no se murieron en la pandemia? Porque no le llegó la hora. ¿Por qué los otros se murieron en la pandemia? Porque no usaron tapabocas. ¡Mentiras! Porque le llegó la hora. Así de sencillo, le llegó la hora. Y cuando nos llegue la hora, vamos a morir. Sí, señor. Sea de un terremoto, sea de una pandemia, sea de un accidente, de lo que sea, nos llegó la hora, nos morimos. Así de sencillo.